Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas oyentes a este episodio de Anime Arcade, el podcast donde su servidor los acompañará en los siguientes minutos con sus divagaciones sobre productos de la cultura geek. Y de todo corazón, espero que disfruten este episodio tanto como yo disfruté grabarlo. Como siempre, quisiera mencionar que este podcast no debe ser tomado como una review, a pesar de que habrán partes que parezcan una. Son simplemente mis pensamientos generales sobre esta obra. Así que, habiendo expresado este punto, comencemos. Pues bien, este episodio del día de hoy va a ser sobre un anime que mencioné en episodios anteriores que yo siento que ya le toca que le dedique un capítulo, ya que yo siento que este es un anime que va muy de la mano con Frieren Beyond End's Journey porque, si mal no recuerdo, salieron más o menos a la par. Salieron, si mal no recuerdo, en la misma temporada. Y fue una de las sorpresas de esa temporada, si bien es cierto que no tuvo un alcance tan amplio como Frieren, la gente eventualmente se dio cuenta que era un anime genial, sobre todo después de su segunda parte. Bueno, sí, de su segunda mitad, mejor dicho. Y estoy hablando de Dungeon Meshi. Antes de continuar, quisiera expresar una opinión, y es que Dungeon Meshi tiene el que posiblemente sea la mejor traducción del título de un anime que yo haya visto al español, ya que en japonés, como ya mencioné, el nombre es Dungeon Meshi. En inglés se llama Delicious in Dungeon. Sin embargo, en Latinoamérica, desconozco si en España será ese el nombre, pero en Latinoamérica lo tradujeron como Dragones y mazmorras. Dragones y mazmorras. ¡Qué belleza! De verdad, qué belleza. Ojalá que la persona que haya realizado esa traducción le hayan dado un aumento o por lo menos le hayan invitado unas cervezas porque esa persona se lo merece. De verdad, qué título tan bueno. Me encanta. Honestamente, me encanta el título que le pusieron a esta obra en español. Pero bueno, continuando con el episodio. Dungeon Meshi es un manga originalmente, que luego fue adaptado al anime, de género de aventura, comedia y fantasía. Bueno, dependiendo de dónde lo veas, también puede decir que es de género de cocina. Sin embargo, no sé hasta qué punto. Primero que nada, no sé si de verdad el género cocina como tal exista, porque dependiendo de donde veas, como que algunas páginas o algunas personas lo mencionan, otras no. Yo decidí no ponerlo porque, por ejemplo, en el caso de Dungeon Meshi, yo no considero que sea un anime per se de cocina, porque si bien es cierto que cocinar y los platillos que cocinan y consumen es una parte importante de la historia, al final de cuentas que están cocinando criaturas imaginarias, es decir, no son comida de verdad. No es algo así como Shokugeki no Soma, que por lo menos, si bien es cierto que sí es un anime ficticio, pero por lo menos la comida es dentro de lo que cabe, vamos a decir, real. Es una comida que tú podrías hacer en el mundo real. Pero bueno, como digo, eso depende ya de la opinión personal de cada quien. En mi caso, yo no la voy a mencionar, pero que sepan que en algunos sitios existe esa distinción. Este anime y manga es el primero que traigo a este podcast cuya demografía es seinen. Para aquellas personas que no estén familiarizados con las demografías en el mundo del anime y del manga, puesto que yo tengo la intención de que este podcast no solamente pueda ser visto por gente que disfruta o que ya tiene conocimiento sobre el mundo del anime, sino también gente que quizás no tenga tanto conocimiento o que simplemente se está adentrando en él o por mera curiosidad. Por lo que esa es la razón por la cual explico ciertas cosas que para gente que ya ve anime están dadas por hecho. Dentro del anime y del manga, básicamente existen las demografías, que es simplemente como que a qué grupo de personas está destinada esa obra. Y en el caso de las demografías seinen, los animes o mangas seinen son historias que están destinadas a adultos. Pero esto es una distinción importante. Cuando digo que están destinadas a adultos, no digo que sean pornografía, por ejemplo. Cuando digo que son historias o animes destinados hacia adultos, es que, a ver, en muchos casos sí poseen contenido sexual
mucho más elevado que lo que pueda tener un anime de otra demografía. Sin embargo, son animes o mangas que normalmente la temática adulta yace en el argumento, ya que normalmente son argumentos más oscuros, más complejos, más densos, es decir, argumentos que quizás para un adolescente o un niño puedan resultar muy pesados o de plano incomprensibles, como por ejemplo podría ser un anime como Neon Genesis Evangelion, que también es un seinen. Quizás, es decir, no es lo mismo que tú veas Evangelion siendo un adulto que lo veas siendo un niño. Un niño posiblemente se aburra o no lo entienda o simplemente diga, ay mira, qué divertido, son robots gigantes peleando. Sin embargo, cuando eres adulto te das cuenta que el argumento de la historia es algo total y completamente volado de proporciones comparado con simplemente un anime de robots peleándose. Así que este es el primer anime y manga que traigo a este podcast de esta demografía. Al igual que los capítulos anteriores, yo estoy consciente de la existencia del manga, sé que existe, sin embargo, no he tenido el placer de leerlo. Lo tengo en mi lista de pendientes ya que, como verán a lo largo de este episodio, el anime me encantó. Lo adelanto desde ahorita, Donjon Meshi me encantó. Yo diría que, dependiendo del día que me lo preguntes, Donjon Meshi es el segundo o tercer mejor anime de esa temporada del año pasado, de la temporada de invierno, otoño, no recuerdo exactamente en qué temporada fue que salió, porque esa temporada estuvo buenísima, ya que no solamente salió Frieren, sino también salió de Apothecary Diaries. Entonces, dependiendo de qué día me preguntes, yo puedo poner Donjon Meshi o Apothecary Diaries, se pueden intercambiar puestos del segundo al tercero, porque el primero indiscutiblemente va a ser Frieren siempre. Así que bueno, en cuanto al manga, el manga empezó a emitirse el 15 de febrero del 2014 y ya concluyó, el manga, perdón, concluyó el 15 de septiembre del 2023. Es decir, casi 10 años de emisión este manga. Fue serializado por la revista Harta o Arta. No sé si la H la pronunciarán como Ja o será muda. En este caso, este manga está escrito y dibujado por Ryoku Kui, em, que es bastante curioso porque después más adelante yo quisiera hacer un podcast hablando un poco más general de ciertas, es decir, tocar temas más generales, no simplemente hablar de mangas específicos o animes específicos, pero a mí me parece muy curioso que en el mundo del anime y del manga, es decir, muy lamentablemente, dentro del mundo del entretenimiento sigue existiendo cierto no, sigue existiendo una, vamos a decir, discriminación hacia las personas de sexo femenino, ¿no? En cualquier índole. Sin embargo, una cosa que yo he visto con mucho agrado, sobre todo en el caso de este género, vamos a decir, sí, de este medio, que me gusta tanto, es que, si bien es cierto que, a ver, evidentemente Japón es un país extremadamente machista y obviamente sí van a haber ciertas cosas, pero me alegra ver cómo las actrices de voz o las autoras de manga tienen, es decir, hay tantas actrices de voz y tantas autoras de manga de muchísimo renombre que han hecho obras buenísimas, que se han ganado un puesto en el Olimpo del anime o del manga por su propio mérito. Y simplemente es un comentario que quería hacer, ya que, por ejemplo, otras obras maestras bellísimas como Full Metal Alchemist em, también están escritas y dibujadas por una mujer. Igual que, bueno, evidentemente Sailor Moon, uno de los animes clásicos por excelencia. Em, o por ejemplo, se presume, yo soy de las personas que piensa que sí, que ya está bastante más que confirmado, pero Jujutsu Kaisen también está escrito por una mujer, al igual que Kimetsu no Yaiba, perdón, Demon Slayer. En el caso de estos últimos dos, no han salido como una foto de la dibujante, de la autora diciendo como que sí, soy mujer, aquí estoy. Pero por lo menos en el caso de Jujutsu Kaisen hay indicios muy claros de eso, y en el caso de Demon Slayer hay rumores bastante fuertes, de bastante peso de que efectivamente es una mujer. O como también, por ejemplo, la autora de Beastars, que también es otro anime manga del cual yo no soy muy fan, pero sí sé que hay mucha gente que le encanta. Así que bueno, sí, siguiendo. Este es un manga de 102 capítulos que está repartido a lo largo de 14 volúmenes.
Al igual que en otros capítulos, voy a enfocarme en el anime, ya que fue el único producto que vi. Eventualmente querré ver el manga, leer el manga, pero de momento solamente voy a hablar del anime. El anime empezó a emitirse el 4 de enero del 2024 y terminó de emitirse el 13 de junio del mismo año. Es decir, fue este mismo añito. Qué maravilla este anime. Una maravilla. Tuvo un total de 24 episodios y estuvo producido por el estudio Trigger, que es un estudio al cual yo le tengo un aprecio enorme. Porque si bien es cierto que es un estudio del que, es decir, hay estudios de animes, hay estudios que han producido animes que yo he visto más. Es decir, por ejemplo, en el caso de Madhouse, yo he visto muchos más animes que ha producido Madhouse que Trigger. O por ejemplo A1 Pictures. También estoy casi seguro que he visto más animes de A1 Pictures que de Trigger. Sin embargo, la razón por la cual yo le tengo tanto cariño a Trigger es porque, no solamente porque este estudio tiene muchos animes a los cuales yo les guardo un amor enorme, sino que además yo siento que es un estudio que tiene una identidad extremadamente fuerte y marcada referente a cómo crea sus historias, cómo anima sus animes. Tienen muchísimo carisma, muchísimo carácter a la hora de hacerlo y me acabo de dar cuenta que no publiqué la foto. En un segundo. Ok, listo. Don Meshi. Volviendo. Me encanta esa actitud, ese estilo que usa Trigger, muy característico de ellos, que tú apenas lo ves y ya sabes que es un anime de ellos. Tiene muchísimo carácter los animes de Trigger y eso me encanta. De entre los animes que Trigger ha creado están Kill la Kill, que lo vi, es una belleza de anime. Little Witch Academia, que lo vi, no me parece una obra maestra, pero es muy entretenido. Darling in the Franxx, ese le voy a dedicar un capítulo porque tengo muchas cosas que decir de Darling in the Franxx. Y spoiler alert, el 99% de las cosas que tengo que decir de ese anime no son buenas. Cyberpunk Edge Runners, que es para mí, yo creo que estaría en mi top 10 de animes favoritos de toda la historia. Me encantó Cyberpunk Edge Runners, sobre todo su estética. Promare y Ucho Patrol Luco, entre otros muchos. Evidentemente yo no voy a nombrar toda la lista de animes que ha producido un estudio porque estaríamos aquí toda la vida. Así que solamente me centro en agarrar los que a mí me parecen que pueden llamar más la atención o que suenan más interesantes. En el caso de Don Yomeshi estuvo dirigido por Masahiko Otsuka. En el caso de este señor, él también estuvo involucrado de nuevo a distintos niveles en otras obras, ya sea como director de capítulo, director de opening, director de animación, etc. Pero estuvo involucrado en Neon Genesis Evangelion, Kill la Kill, Tengetoppa Gurren Lagann, Cyberpunk Edge Runners, Little Witch Academia, Promare, BNA y en algunos capítulos de Star Wars Visions, porque recordemos que Star Wars Visions fue ese proyecto de Disney de hacer cortos, bueno, no cortos, pero capítulos individuales de Star Wars donde cada capítulo iba a estar animado por un estudio diferente. Y en el caso del capítulo que le tocó a Trigger, si mal no recuerdo, este señor fue su director o fue el director de animación. Así que como pueden ver, así como mencioné en el capítulo de Tengen Toppa Gurren Lagann, muchas personas que trabajaron en muchos proyectos de Gainax se pasaron a Trigger. Y esa es la razón por la cual Trigger, o animes como Evangelion, o más específicamente Tengen Toppa, tienen ciertos rasgos que parecen de un anime de estudio Trigger. Y la razón es porque son la misma gente o la mayoría, o muchas personas que trabajaron en esos proyectos de Gainax se movieron a Trigger. Y esa es la razón por la cual hay tantas similitudes. En el caso de Don Yomeshi, al ser un anime de 24 capítulos, normalmente este tipo de animes largos tienen varios openings. En el caso de Don Yomeshi tiene dos. El primero se llama Sleepwalking Orchestra, interpretado por Bump of Chicken, que este opening sonó los primeros 13 capítulos. Si mal no recuerdo, el primer capítulo no hubo opening, pues simplemente el capítulo introductorio, así que a partir del capítulo 2, entonces del capítulo 2 al 13. Y el segundo opening se llama Unmei, que está interpretado por Sumika, y este opening se
se colocó en los últimos capítulos, del 14 al 24. La verdad no tengo mucho que decir de estos openings. Honestamente, como en muchos casos, no siempre, pero como en muchos casos, el primer opening me gustó mucho más que el segundo. Em, Me parece más movidito, más entretenido. Pero sí, es un anime, un opening jovial, jocoso, pegadizo, llama la atención, cumple su cometido. Y la animación que lo acompaña también cumple su cometido, es bien agradable, es bastante entretenida, te pone en contexto, te pone en el mood, en el estado de ánimo para sacarle pecho al capítulo que viene, para enfrentarte al capítulo en cuestión. Y sí, en general son openings que cumplen, son bastante entretenidos. En general, realmente muy pocas veces un opening falla en un anime. Así habrá casos que en este momento no recuerdo, cuando me recuerde alguno lo mencionaré, pero honestamente no, o sea, esta sección decidí recortarla porque realmente, salvo algún opening de algún anime que yo diga que wow, que sí me haya marcado, que lo tengo que de vez en cuando me provoca escucharlo, o lo tenga en mi lista de reproducciones o lo que sea, lo mencionaré, pero en este caso simplemente es bueno, es jovial, es jocoso. A ver, no es el opening no es el opening de la primera temporada de One Punch Man, o casi que los primeros 8 openings de Naruto, una cosa así, pero en fin, son buenos openings. Mejor el primero que el segundo, pero bueno. En el caso de Donjon Meshi, voy a centrarme, como siempre, en nombrar algunos personajes, sus actores slash actrices de voz. En el caso de Donjon Meshi, yo voy a nombrar un total de 5 personajes principales más una mención especial. Y cuando llegue la mención especial, voy a decir por qué la considero una mención especial. Primero empecemos con Marcel, la elfa del grupo. En este caso, su actriz de voz es Sayaka Senbongi. Ella ha participado en otros animes, como por ejemplo ser Haru de Beastars, Shuna de That Time I Got Reincarnated as a Slime, Kiruko de Tengoku Daimakyo, Kikuri de Bocchi the Rock y Trish de JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Disculpen. Luego tenemos a Laios, que está interpretado por Kentaro Kumagai. En el caso de este señor, honestamente, sí tiene otros papeles en otros animes, pero con temor a ofender a alguien, la verdad no vi que tuviera ningún personaje que por lo menos para mí valga la pena mencionar de momento. Me refiero a la fecha y hora de publicación de este anime, de este capítulo. En un futuro quizás sí, pero actualmente no tiene ningún papel que yo considere que valga la pena mencionar. Luego tenemos un paréntesis, podríamos considerar que tanto Marcel como Laios vendrían siendo los dos protagonistas de esta historia. Los demás son personajes secundarios protagónicos, o sea, personajes secundarios bastante importantes, pero yo considero que los dos protagonistas de la historia son Marcel y Laios. Luego está Senshi, que está interpretado por Hiroshi Naka, que este señor ha tenido muchísimos papeles. Sin embargo, quiero destacar 2 en especial porque son no solamente papeles prominentes de animes muy grandes, sino que son de personajes que a mí me gustan mucho. Y estoy hablando de que él es la voz de Gamabunta en Naruto, que me encanta Gamabunta. Sobre todo sus primeras apariciones me parecieron increíbles, me dieron mucha risa, así como también su diseño me parece muy, muy badass. Y un personaje muy importante de uno de mis animes favoritos de toda la historia, y es la voz de Garp en One Piece. Así que este señor me quito el sombrero. Después tenemos a Chilchuk, me disculpan la pronunciación. Chilchuk, él está interpretado por Asuna Tomari, una mujer. Y esto es muy común en los animes, que haya personajes, ya sea personajes infantiles o personajes que, vamos a decir, que no sean de razas humanas, que tengan voces infantiles o muy suaves. Normalmente están hechas por mujeres, porque
no sé si será una cuestión de la industria o será, honestamente no lo sé, pero las actrices de voz, por lo menos en Japón, son increíblemente versátiles y te pueden hacer una variedad de personajes impresionante. Muy pocas están encasilladas en un solo tipo de personaje. Muchas te hacen niños, te hacen adultos, te hacen niñas, niños, mujeres, animales, monstruos, lo que tú quieras. En el caso de Chilchuk, esta actriz, Asuna Tomari, también hizo la voz de Gopta, de That Time I Got Reincarnated as a Slime. Y también vi que le hizo la voz a Kyo Souma, de Fruit Basket, la versión del 2019. Sin embargo, aquí tengo que hacer una aclaratoria, y es que en ninguna parte especificaba si era la voz de él como adulto o como niño. En ningún lado vi esa especificación. Simplemente ella sale en la lista junto con otras personas, junto con otro actor de voz, un hombre en este caso. Así que voy a dejarlo. Disculpen no poder traer la información concreta. Voy a dejarlo así. Yo personalmente creo que se refiere a la voz de él cuando era niño, porque hay escenas del anime y de la posterior película en donde aparece él siendo niño. Así que yo asumo que debe ser durante esa época, es decir, yo niño. Quiero dejar esa aclaratoria ahí. Después tenemos a Itsumi, que es un personaje que tomó relevancia a partir de la segunda mitad del anime. Vamos, básicamente digamos que fue cuando cambió el opening. Está interpretado por Mitsuho Kanbe. Y al igual que el actor de voz de Laios, de momento no le encontré ninguna participación relevante en algún otro anime. Se ha tenido papeles, pero no ninguno que yo crea que valga la pena mencionar de momento. Y el personaje que yo dejé como mención honorífica es Falin. ¿Y por qué la dejé como mención honorífica? Porque Falin es un personaje que es importante dentro de la historia y que honestamente a mí me cae bien. Sin embargo, no aparece tanto. Aparece en pocos capítulos. Creo que aparecerá su voz. Ella hablará quizás en 4 o 5 capítulos, 6 aproximadamente. Es decir, ella no forma parte del grupo principal de aventureros, por eso la dejo como mención honorífica. En este caso, ella está interpretada por Saori Hayami, que esta señora o esta muchacha, esta joven, porque creo que no es tan adulta, tan mayor, eh, es una grande en la industria. Es un peso pesado en la industria porque le ha hecho voces a dos personajes bien pesados, sobre todo en la etapa moderna del anime. Y estoy hablando de que ella es la voz de Shinobu de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer y es la voz de George Forger de Spy Family. Así que ya por ahí, ya de seguro ya escuchaste su voz en algunos de estos animes. También fue la voz de Elizabeth en The Eminence in Shadow, la voz de Ryu, el Leon de Danmachi y la voz de Anju Emma de 86. Así que, pues bueno, habiendo terminado mi introducción, procedo a hablar de la serie en sí. Y antes de continuar, debo aclarar como siempre que van a haber spoilers. Voy a hablar de todo el argumento de la serie, así que si no has visto Donjon Meshi, quita este capítulo y anda a verlo, porque Donjon Meshi vale mucho la pena. Así que ya están advertidos. Comenzamos. Donjon Meshi es un anime que la verdad me causó muy buena impresión porque, a ver, una de las cosas que yo considero o que para mí forman parte importante del criterio a la hora de marcar o determinar si una obra es buena o no, es saber si la obra está consciente de sí misma. ¿A qué me refiero con que está consciente de sí misma? En que si tú eres una serie que va a hablar de temas serios, de temas oscuros, no puedes venir de la nada y tratar de meterme comedia. Así como que si este anime siempre fue de comedia. Es decir, tú tienes que saber quién eres y tú tienes que saber lo que me estás dando. No puedes pretender darme algo que nunca me dijiste que podías darme. Es decir, y eso pasa mucho en animes eh, que son... Eso pasa mucho en los isekais o incluso en los rom-coms, que son animes que a mí me encantan los rom-coms y me gustan mucho los isekais, pero seamos honestos. Son animes que sus argumentos normalmente caben en la servilleta de un restaurante.
Entonces es como que no vengas a tratar de venderme que vienes a revolucionar la historia, o sea, que no vengas a tratar de decir que eres un Vinland Saga, o que eres un Monster, o que eres un, no sé, un Black Lagoon, o que eres un 20th Century Boys. O sea, no lo intentes porque no lo vas a lograr. Entonces, no intentes venderme algo que no tienes. Entonces, ser autoconsciente de lo que eres es uno de los principales puntos que yo tengo para determinar si una obra es buena o no. Entonces, por ejemplo, obras como Konosuba, que yo adoro Konosuba, son animes que son extremadamente simples. Es decir, Konosuba casi ni argumento tiene, pero yo lo considero que es un anime muy bueno. ¿Pero por qué? Porque Konosuba sabe que es ridículo. Konosuba sabe que no tiene argumento. Porque Konosuba está consciente que es un anime de comedia. Ellos no buscan enseñarte una lección de vida. No buscan enseñarte una lección moral o que te deje un mensaje. Ellos lo que quieren es hacerte reír y ya. Y eso está perfecto. Eso está perfecto que sea así, siempre y cuando el anime esté consciente de que ese es su objetivo, de que eso es lo que quiere hacer. Y en el caso de Donjo Meshi es así. Donjo Meshi es un anime que oscila mucho entre lo ridículo y lo oscuro. Oscila bastante entre esos dos aspectos. Y normalmente ustedes podrían decir, bueno, pero te estás contradiciendo con lo que me dijiste, porque estás diciendo que Donjo Meshi oscila entre dos cosas que son las dos caras opuestas de una misma moneda. Y ahí es donde digo que es donde también entra en juego una buena escritura, porque la autora sabe perfectamente lo que está haciendo. Es decir, cuando ella va a hacer una escena ridícula en Donjon Meshi, ella sabe que está haciendo una escena ridícula. Ella no va a pretender vendértelo como si fuera el desarrollo de personaje del siglo o la puesta argumental más impresionante del siglo XXI. No, ella está consciente que la escena que está dibujando, la escena que está preparando, es ridícula. Lo mismo cuando quiere ser seria. Cuando está haciendo serie, ella sabe que está haciendo seria. Y ahí no pretende meterte cosas ridículas, porque ella sabe perfectamente lo que está haciendo. Y al mismo tiempo le dotó a su historia y dotó a sus personajes de tanta personalidad que cuando así sus personajes estén involucrados en situaciones oscuras y serias, así como estén involucrados en situaciones estúpidas, siguen siendo ellos, siguen siendo los personajes, sigue siendo esa historia. Es decir, eso no se pierde. Y lograr eso no es fácil. No es fácil. No estoy diciendo que esta mujer sea premio Nobel de literatura. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que evidentemente esta mujer tiene talento para escribir. Y tiene talento para escribir y también tiene el carácter para decir, mira hermanito, en esta obra vas a encontrar de todo. O sea, va a haber violencia, va a haber cosas oscuras y va a haber cosas estúpidas. Y cuando vengan cosas estúpidas, ríete. Cuando vengan cosas serias, sorpréndete. Pero va a haber de todo. Y yo me voy a tomar en serio todo. Yo voy a ser seria. Desde los momentos serios hasta los momentos ridículos. Me voy a tomar en serio mi propia ridiculez. Y eso es una de las razones por las cuales Donjon Meshi es lo que es. Es tan buena historia. Así que la progresión de Donjon Meshi a mí honestamente me sorprendió mucho porque comienza, a ver, los primeros capítulos de Donjon Meshi, no sabría decir exactamente cuántos primeros capítulos, pero vamos a decir que los primeros 8 son interesantes, pero son mucho más las escenas ridículas que las escenas oscuras o serias, por así decirlo. Em, sobre todo la ridiculez va de la mano con ellos tratando de cazar monstruos para comerse en el calabozo. Porque, a ver, resumiendo un poco la historia de Donjon Meshi, básicamente es un calabozo que surgió en una isla, donde, o sea, que a raíz de que surgió este calabozo en una isla, eh, esta isla a ver, ya tenía gente, pero empezó a poblarse más porque aventureros querían entrar a la mazmorra para encontrar tesoros, ¿no? Y también porque cuando esta mazmorra apareció, de ella salió un viejillo diciendo que le iba a entregar su reino a cualquier persona que lograra conquistar la mazmorra y después de ahí se desvaneció, o sea, se hizo polvo. Entonces mucha gente no solamente entra para buscar tesoros, sino además para conquistar la mazmorra.
La cosa es que nuestro grupo de aventureros principales eran otros. A ver, seguían estando Laios, Falin y Chilchuk, pero tenían otros integrantes. Pero resulta que cuando estaban dentro de la mazmorra, un dragón rojo, que supuestamente según la historia de Dungeon Meshi es un monstruo muy fuerte, los ataca por sorpresa y Falin se sacrifica para que ellos puedan escapar. Por lo que ellos huyen, pero el dragón se come a Falin. La cosa es que ellos quieren volver a la mazmorra para rescatarla, pero el problema es que debido a esta situación no tienen dinero. Y muchos aspectos de las parties, de los grupos de aventureros que entran en la mazmorra es que muchos de ellos se rigen por dinero. Es decir, yo puedo llevarme muy bien contigo y todo lo que quieras, pero esta es mi chamba. Es decir, yo necesito comer, necesito tener dinero. Entonces, si no puedes pagarme, por más que Fali me caiga bien, no voy a poder, o sea, no voy a ir. La cosa se fueron todos ellos, menos Laios, que es su hermano, es el hermano de Falin. Evidentemente él no se iba a ir. Chilchuk, en este momento no recuerdo exactamente por qué él se quedó, y Marsil. Marsil se queda porque Marsil es la mejor amiga de Falin y mucha gente especula que puede que no la vea solo como una amiga, sino que haya medio intereses un poco más profundos, ¿no? Más románticos en esa relación. Que honestamente, si les soy sincero, a mí me parece que se hace muy buena pareja. No voy a ponerme a shippear personajes aquí, pero honestamente, Marcile y Falin, yo creo que sí se ven bien juntas, pero bueno, ese no es el punto. Em, la cosa es que ellos tres deciden volver a la mazmorra, pero claro, al ser ellos tres nada más, perdieron parte de su grupo, eso les costó perder gran parte de su poder de combate, su poder de exploración, por lo que ahora tienen que explorar más lento. Va a ser más peligroso, puesto que va a ser más complicado luchar con monstruos. Y lo más importante es que como no tienen dinero para contratar a otras personas, pues tampoco tienen dinero para comida. Y la solución que encuentran es, bueno, simplemente vamos a cazar monstruos de la mazmorra y comérnoslos. La cosa es que parece que en este mundo eso, o sea, no voy a decir que es tabú, pero la gente no lo tiene muy bien visto porque comer monstruos es algo así como que yo en este momento les diga que como ratas o que como ardillas, cosas así. Es decir, que la gente te va a ver raro. Es decir, comerte una ardilla no es ilegal, pero es raro. O sea, es muy, muy raro. O sea, imagínate que tú vayas a la oficina y de repente tu compañero de escritorio saque su topper del almuerzo y cuando le abra una ardilla frita. Es raro. Entonces, por lo que yo veo, esa es la visión que tienen la gente de ese mundo con respecto a comer monstruos de la mazmorra. Pero ellos, bueno, en parte porque no tienen de otra, en parte porque Laios está un poquito enfermito y él siente una emoción desmedida por comer monstruos y probar sabores nuevos, se adentran en la mazmorra, ¿no? Una pequeña aclaratoria que se me olvidó hacer es que cualquier persona que haya jugado juegos de rol o Dungeons and Dragons, que por lo menos en mi caso yo nunca he jugado Dungeons and Dragons, no he tenido el placer, pero sí he jugado RPGs y la gente debe saber que en esta obra los parties o los grupos cumplen en general con los roles que tiene la mayoría de los RPGs. Por ejemplo, en este caso, Laios vendría siendo como un guerrero. Pues sí, podría decirse que es como un guerrero. Marsil es la maga del grupo que ataca a los enemigos con hechizos poderosos, pero no tiene poder de combate cuerpo a cuerpo. Y Chilchuk es el trampero, por así decirlo. Básicamente la persona que se encarga de eh, revisar sus alrededores por pasadillos secretos, puertas ocultas, trampas y cualquier, vamos a decir, peligro de ambiente o peligro de, bueno, en los videojuegos eso se podrá llamar como stage danger, como peligro de escenario. Ese es su trabajo. Entonces, cuando se entran en la mazmorra, conocen a un enano llamado Senshi, que él tiene mucho tiempo viviendo dentro de la mazmorra y todo ese tiempo él se ha dedicado a consumir criaturas de la mazmorra, tanto animales como vegetales. Y inmediatamente Layo se hace bestie, se hace mejor amigo de Senshin porque Layo siempre ha soñado con esa mierda y Senshin se va a convertir en su maestro. O sea, no solamente le va a enseñar, no solamente le va a dar a probar esa comida, esos monstruos que él siempre ha querido comer, sino que le va a enseñar.
cómo cocinarlos y vamos a decir como que los trucos culinarios de cada monstruo, como que mira, este monstruo los cuernos no se comen o los cuernos se pueden triturar para hacer harina, a este monstruo no le puedes comer el hígado bajo ninguna circunstancia, a este monstruo la lengua es divina, pero hay que hervirla primero, este monstruo te puedes comer los riñones, pero tienes que cocinarlos de cierta manera porque si no tal cosa, ese tipo de situaciones. Lo cual a mí le da un toque muy especial en el tema de world building porque a través de la herramienta argumental que es el cocinar, te van explicando un poco cómo funciona la anatomía de estos monstruos. Es decir, no solamente te explican cómo funciona la mazmorra, sino que te explican la anatomía de las criaturas que viven ahí y un poco cómo funcionan y un poco cómo funciona la mazmorra. Porque, a ver, nos deja muy claro que hay un mundo entero fuera de la mazmorra, pero si la historia principal y básicamente todos los eventos importantes toman lugar en la mazmorra, lo lógico sería considerar la mazmorra como el mundo a desarrollar. Y en este caso, Don John Messi lo hace bastante bien, desarrollando su fauna, su flora y un poco también su estructura física. Una cosa que también olvidé mencionar, que quizás confundió a la gente que no ha visto Don John Messi, es que ¿por qué van a rescatar a Falin si el dragón rojo se la comió? Es decir, Falin ya está muerta. Pues sí, pero esta mazmorra tiene un detallito. Sí, un pequeñito detalle. Y es que dentro de esa mazmorra nadie puede morir. ¿A qué me refiero con que nadie puede morir? Em, sí te pueden matar. Es decir, pueden acabar con tu vida como podrían hacerlo en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, la mazmorra tiene un algo mágico, porque realmente digo algo mágico porque en el anime te dicen que saben que existe algo, pero todavía no saben bien qué es, ni por qué está ahí, ni cómo funciona exactamente. Solamente saben que existe. Y es básicamente, imagínate como una barrera. Imagínense como una barrera, que es que apenas asesinan a alguien, se supone que el espíritu se va, se sale del cuerpo y trasciende. La cosa es que en la mazmorra esa barrera evita que el espíritu se vaya. Por lo que si alguien viene y antes de que tu cuerpo desaparezca o se dañe al punto o se dañe un punto extremo, es decir, porque si un cuerpo está demasiado dañado, va a ser mucho más difícil revivirte o imposible, dependiendo de la experticia del mago que te lance el hechizo, pero la verdad, o del sacerdote o del mago. Pero la cosa es que en esta mazmorra la gente puede revivir, las criaturas pueden revivir, como digo, si cumple ciertas condiciones. Pero se sabe perfectamente que la muerte no es definitiva en la mazmorra, por lo que ellos saben que si logran llegar al dragón rojo antes de que digiera Fallen por completo, tienen la oportunidad de revivirla usando su cadáver. Esa es la razón por la cual se adentran en la mazmorra. Entonces, lo bonito de Doño Messi es que comienza como un anime jocoso, es decir, jocoso en el sentido que, a ver, no fue jocoso que se comieran a Fallen, pero me refiero a que la interacción entre Laios, Marcele, Chilchuk y Senshi, a mí me gusta mucho, es muy bonita, es muy graciosa, porque cada uno tiene sus propios intereses, cada uno tiene su propio carácter, pero de cierta forma, o sea, de alguna manera siempre logran conectar entre ellos. Y esa química a mí me encantó, me gustó mucho. Y debo decir que de todos los personajes, mi favorita es Marcel. Marcel me gusta mucho. Porque de cierta forma yo siento que Marcel nos representa a todos nosotros. Porque, a ver, vamos a estar conscientes. Marcel le puede ser un poco pesada a veces con el tema de comer. Porque al principio está renuente de comer monstruos. Pero después a medida que se va a dar cuenta, que se van dando cuenta que los monstruos son ricos, aún sigue resistiéndose a la idea de comer monstruos. Es como que, ¿por qué sigues resistiéndote? Pero la cosa es que hasta cierto punto yo la puedo entender porque, de nuevo, volvamos al ejemplo. Imagínate que yo de repente de la nada te digo y te ofrezco una rata frita o una ardilla frita para comer. Técnicamente es comida. Técnicamente se puede comer y capaz sabe bien, no lo sé. Pero, de nuevo, me vas a ver feo. Me vas a ver feo y no te la vas a comer, o por lo menos si te la comes por necesidad, no te la vas a comer con gusto. Pues vas a poner cara de asco, vas a poner seguro. Entonces, Marcele, siento que nos representa un poco a todos nosotros, aparte de que ella
a pesar de que es una maga muy orgullosa y es una maga muy talentosa, también me da mucha risa que es muy engreída, pero un engreído que no se sostiene. Y es como, Marcela, no lo intentes. Pero es muy gracioso. De verdad es muy gracioso. Y honestamente, una cosa que tengo que decir de Don John Meshi, que lo agradezco muchísimo y que no es por nada, de verdad no es por nada, pero se nota que lo escribió una mujer, es que Marcel es una elfa en un anime. Que si ya tú tienes tiempo viendo animes, tú sabes lo que el estigma que tienen las elfas en el anime. Y Marcel no está sexualizada. Marcela no está sexualizada en ningún momento, no es voluptuosa, no tiene ropa sexy, de hecho la ropa de Marcela es bastante normal, no tiene escenas comprometedoras, o por lo menos no muchas que yo recuerde. Que, bueno, puede que una pequeña escena cuando se está bañando junto con Falling, pero salvo esa escena, prácticamente no tiene. Y a diferencia de muchas elfas en el anime que son más bien de carácter flojito, que son más bien como timidotas, que son más bien como complacientes, Falling no, Falling no, Marcel tiene un carácter de mierda y me encanta que tenga ese carácter, pero al mismo tiempo Marcel también es la voz de la razón y en muchas ocasiones gracias a que Marcel se pone terca es que no los han matado. Y, y eso, y devuelvo, de nuevo, me encanta el personaje de Marcel y me encanta la relación que tienen ellos como grupo. Y también un dato aquí curioso es que Marcel se cambia su estilo de cabello a lo largo del anime, creo que alrededor de unas 30 veces. Es decir, Marcel a lo largo de todos los 24 capítulos tiene más o menos unos 30 estilos diferentes de peinado. Y ese detalle me parece maravilloso para darle carisma y personalidad a un personaje. De verdad, bravo por esa señora, de verdad, bravo. Buenísimo ese detallito. Buenísimo. Entonces, la cosa es que Doño Messi, a medida que van avanzando en la historia, va devolucionando de ese grupito de aventureros, amigos, jocosos, que se adentran en una mazmorra y se va convirtiendo en cosas más oscuras. Vamos descubriendo poco a poco los secretos de la mazmorra, que realmente la mazmorra está, bueno, de momento creemos que está gobernada por un elfo, que es un elfo mago loco, que es el que controla muchos de los monstruos de la mazmorra y que está empeñado en traer de vuelta ese reino caído que existía la mazmorra anteriormente, o que se supone que existía la mazmorra anteriormente. Y hay muchas referencias lovecraftianas, a magia negra, inclusive podríamos decir que hay ciertas referencias a elementos de la cultura de las religiones abrahámicas. Hay muchas referencias, por ejemplo, a el típico meme de ángeles dibujados de acuerdo a la Biblia, es decir, accurate angels, Bible accurate angels, que son esos criaturas extrañas con ojos y alas y que están fuera de la comprensión humana. Don John Messi maneja mucho ese tipo de, vamos a decirle, horror o ese tipo de misterios en su historia. Y me parece fascinante, pero aún así, aún cuando las cosas se van torciendo y se van haciendo más oscuras, no quitan las partes estúpidas ni las partes ridículas. Y eso lo aplaudo. Y lo mejor es que las partes ridículas no te cortan las partes serias. Es decir, no vienen a cagarte la historia. No es que estás viendo, estás súper emocionado y de repente, ¡pum!, que caga palos. No, ella sabe, ella tiene sus tiempos. Es decir, la autora tiene sus tiempos para hacer sus cosas serias y para hacer sus estupideces. También Don Meshi es un anime que salta a la violencia de formas repentinas, que es impresionante cómo de repente, por ejemplo, me lo invento, una situación así esporádica, que de repente unos personajes estén sentados en un espacio abierto hablando tranquilamente y de repente de la nada, ¡pum!, les cae el cadáver mutilado de un aventurero del cielo y de repente, ¡pum!, aparece una quimera. Cosas así. Los saltos o sea, el salto que existe o los saltos que hace de repente una conversación seria
o un evento que, pues, si bien es cierto que no es una situación estúpida o ridícula o de comedia, es una situación normal, vamos a decir que es una situación de exposición, o sea, unas personas hablando de algo o caminando hacia algún sitio. Y de repente de la nada, ¡pum! Sangre, muertos. Y claro, de nuevo, como en Dungeon Meshi, como en este mazmorra, las personas realmente no pueden morir, o sea, la muerte, digamos que no existe per se, es bien común que maten personajes. Es muy común que maten personajes porque los pueden revivir después. Pero la cosa es que como revivir siempre tiene una condición, siempre de vez en cuando te queda esa duda de a quién, o sea, va a llegar un punto en el que van a matar a alguien y no lo van a poder revivir. Y esa dudita siempre te queda y te quedas en la expectativa cada vez que matan a alguien. Una de mis escenas favoritas de todo Dungeon Meshi es cuando por fin encuentran a Falin. Cuando por fin derrotan al dragón y la sacan del estómago del dragón, que si mal no recuerdo eso ocurre en el capítulo 15, 14-15 por ahí. Resulta que Falin ya estaba hecha huesos, pero había suficiente material para revivirla. La cosa es que uno de los requisitos para revivir una persona, a ver, los requisitos también van a variar dependiendo de qué tan dañado está el cadáver, porque si el cadáver, a ver, si fue una persona que la mataron, qué sé yo, envenenada, o que le dieron una puñalada en el corazón, es decir, que no tiene un daño físico importante, es decir, no fue que le cortaron un brazo o que la mutilaron o lo que sea, que no haya que reponer partes del cuerpo, el costo es menor. ¿Por qué? Porque siguiendo la filosofía de Full Metal Alchemist ¿sabes? De intercambio equivalente, tú tienes que entregar algo para obtener algo. Entonces, si tú quieres crear un cuerpo, necesitas dar un cuerpo. Entonces, normalmente nos explican que los sacerdotes utilizan cabras para revivir gente, es decir, matan cabras y utilizan los cadáveres de la cabra para reparar el cuerpo del aventurero fallecido y así poder revivirlo. Sin embargo, aquí hay un problema, y es que en el grupo de aventureros de Laios y de Marsil, primero que nada no hay sacerdote porque la sacerdotisa era Falin y ahora está muerta, es decir, no tiene sacerdote. Y lo segundo es que están muy dentro de la mazmorra y el cadáver de Falin está en muy mal estado porque son solo huesos, por lo que no les da tiempo de volver a la superficie para conseguir las cabras necesarias ni a un sacerdote para que la reviva, y mucho menos esperar que un grupo de aventureros se atreva a llegar a ese piso y que casualmente tengan los materiales para poder revivirla y un sacerdote que pueda ser capaz de hacerlo, sin mencionar que tengan la disposición de ayudarlo, porque esta es otra, que dentro de la mazmorra los aventureros sí de vez en cuando se ayudan entre ellos, pero cada grupo vela por sus propios intereses y su propia seguridad. Es decir, yo no voy a revivir a un extraño con mis recursos que puedan ser, que esos mismos recursos me pueden servir para yo mañana revivir a uno de mis compañeros que pueda caer en combate, ¿no? Entonces al final resulta que Marcel, como toda buena ñoña, ella en secreto estudió magia negra. Que la magia negra, según Don Yomesio, por lo menos lo que explican en el anime, es algo así como magia ortodoxa. Es decir, magia que que no es inherentemente mala, pero que está muy mal vista. Es tabú. Entonces resulta que Marcel, uno de los hechizos de magia negra que se sabe es para revivir gente, para revivir personas. Y así que tienen la maravillosa idea de ella utilizar ese hechizo de magia negra y la carne del dragón rojo que acaban de asesinar para revivir a Falin. La escena es brutal, es súper dantesca, porque Marcel se pone todo oscuro, Marcel se le ponen los ojos rojos, perdón, los ojos blancos, la sangre se empieza a mover por el piso, dibuja un círculo de invocación en el suelo, su varita como que es como su varita es como una rama así como enrollada, y como que la varita se abre abajo y se clava en el piso como si fuera un árbol. Es una escena dantesca y me encantó. Ah, bueno, y la escena cuando la sangre se empieza a pegar de los huesos de Fallen y empieza a generarle otra vez los músculos y los órganos y todo para revivirla, esa escena es maravillosa. Este, mm, el personaje de Fallen es interesante porque ella es el típico personaje suavecito que nunca hace la voz, nunca habla duro, casi ni habla, es bastante complaciente, pero en ciertos momentos sí tiene un carácter bien fuerte.
solamente que ella nunca apela a la violencia o emociones fuertes, valga la redundancia. Y también ella es importante porque si bien es cierto que no aparece tanto, ella es el punto focal de la historia. Primero porque la historia comienza por querer ir a rescatarla a ella y después la historia continúa porque resulta que al Marcel haber utilizado el hechizo de magia negra y la carne del dragón para revivir a Falin, resulta que ahora el alma de Falin se fusionó con el alma del dragón. Y el mago loco este hizo que Falin mutara y ahora es una quimera, dragón, pollo gigante que mm, creo que, o sea, perdió gran parte de su conciencia. Entonces ahora el resto de la historia, o lo que van de historia, es seguir adentrándose en la mazmorra para ver cómo coño pueden hacer para volver a Falin humana de nuevo. O por lo menos lo más cercana posible a ser una humana de nuevo. Y entonces o sea, Falin es el personaje que rige la historia de una u otra manera. La primera mitad, el objetivo era rescatarla del estómago del dragón. Y después de esa parte, la siguiente etapa de la historia es para volverla a ser humana. Eso es todo. Es decir, entonces Falin es un personaje importante por eso y ella aparece mucho en flashbacks. Sobre todo con Marcel, porque ellas estudiaron juntas en la escuela de magia. A partir de este momento, de la segunda parte de Dungeon Meshi, después de que Falin se convierte en dragón y todo eso, aparece otro personaje que se llama Itsumi, que es como una mujer gato. Resulta que ella no, en este mundo sí existen los hombres, las personas bestias, los hombres y las mujeres bestias. Sin embargo, Itsumi es una mujer bestia artificial, porque ella era humana, pero alguien la maldijo y entonces ahora es una mujer gato. Entonces, la cosa es que Itsumi se une a ellos un poco de forma forzosa porque ella sabe que ellos están buscando a Marcele para volverla a ser humana. Entonces, ella piensa de que si consiguen una forma, o sea, es decir, si es posible para Falin volver a ser humana, entonces probablemente para ella también lo sea. Entonces, básicamente ella se une a este grupo y el papel que ella juega aquí es un poco difícil porque, a ver, honestamente a mí Itsumi me cae un poco mal porque es muy borde. Es muy, muy borde, muy pedante y muy impertinente. Pero, por ejemplo, me gusta mucho que Marcy le tiene una relación con ella como de hermana mayor. Es decir, la trata como si Izumi fuera su hermanita chiquita o una primita, una cosa así. Y Senshin es como una figura paterna. Siempre está pendiente de que coma, de que esté abrigada, de que se sienta bien, etcétera. Entonces, si bien es cierto que ella me cae mal, la actitud que el resto del equipo tomó para con ella sí me gusta mucho, porque de nuevo forma parte de un desarrollo de personaje, es decir, de seguir comprendiendo cuál es la motivación, o mejor dicho, la actitud o la perspectiva o la personalidad de un personaje, sino también porque no solamente por el desarrollo, sino porque, bueno, también a mí honestamente me gusta mucho ese tipo de interacciones, cuando un grupo de personajes se demuestra lo mucho que se importan mutuamente. También hay otra escena que me parece muy buena, que es cuando Senshi nos cuenta que él llegó a la mazmorra no desde la entrada de la superficie como todo el mundo, sino que él llegó a esa isla con un grupo de otros enanos y empezaron a cavar en una mina. Y cavando, 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 entraron a la mazmorra, pero en uno de los pisos inferiores, o sea, súper, súper inferiores. La cosa es que después de eso no pudieron volver a salir de ahí. Y poco a poco los monstruos fueron matando a sus compañeros y él fue el único que quedó vivo. La cosa, o un detalle importante, es que nos empiezan a mostrar cómo, en ese flashback, nos empiezan a mostrar cómo el encierro y la posibilidad de no salir nunca de la mazmorra y de morirse ahí, hace que sus compañeros poco a poco vayan perdiendo la cabeza y se empiezan a matar entre ellos. Y llega un punto en el que al principio, recién llegados a la mazmorra, que se dan cuenta que se les va a acabar la comida y que tienen que comer, empiezan a salir a cazar lo que puedan, a conseguir la comida que sea. Y resulta que hay un hipogrifo, no, creo que era un hipogrifo, que los empieza a cazar y empieza a matarlos. Y hay un punto de la historia en donde ya nada más quedan dos personajes.
disculpa, dos miembros del grupo de Genshin y Senshin. Resulta que estos dos miembros empiezan a pelearse porque uno de ellos está cuidando a Senshin y el otro dice que deje de cuidar a ese inútil porque si sigue malgastando recursos de energía en Senshin, se van a morir los dos. O sea, se van a morir todos. Entonces empiezan a pelearse y de repente Senshin, o sea, se empiezan a pelear fuera de la habitación donde estaban. Senshin escucha un alboroto y de repente el enano que cuidaba de él entra al salón y le dice: por nada del mundo salgas. Por nada del mundo salgas. Y el otro enano nunca volvió. Y entonces le dijo: por nada del mundo salgas, ya en un rato te traigo comida. Y le trajo comida. Le trajo un plato de sopa. La cosa es que Senshin, a lo largo de toda su vida, claro, eventualmente a este enano también lo terminaron asesinando y Senshin se ve en la obligación de huir y de adentrarse en la mazmorra y de convertirse en el Senshin que todos conocemos. Pero la cosa es que por muchísimos años a Senshin le aterraba, le perseguía la idea de pensar de que esa sopa que se comió en ese momento estaba hecha con el cuerpo del otro enano, porque él pensaba que su compañero en medio de la discusión lo había matado y había utilizado su cuerpo para alimentarse. Es decir, se aplicó la sociedad de la nieve, básicamente. Y Senshin temía que la idea de que comió carne, de que comió carne de sus similares, pues, de sus compañeros. Eventualmente descubrió que no era carne, no había sido carne de él, había sido carne de un grifo que lograron matar. Bueno, lo que pasa es que no me acuerdo, porque hay unos que son cuerpo de león y cabeza de águila, y hay otros que son cuerpo de caballo y cabeza de águila. La cosa es que el que ellos mataron, o sea, el que los estaba acosando era el que tenía cuerpo de caballo. Que ahorita no me acuerdo, no me acuerdo exactamente, porque yo sé que los dos se llaman diferentes, pero no me acuerdo cómo se llama cuál. El punto es que después descubrió que era la carne de uno de esos bichos que habían matado y le habían hecho sopa. Y que al compañero, o sea, y su otro compañero, efectivamente se había muerto, pero no porque su compañero lo mató, sino porque mientras estaban discutiendo afuera, el grifo ese, el coño, los atacó y lo mató. Entonces, por lo menos esa escena me gustó mucho, no solamente por la forma tan sórdida en la que nos muestran el pasado de Senshin, que bueno, también es un poco de exposición, ¿no?, hacia un personaje, sino también que la forma en la que el grupo vamos a decir, confrontó a Senshin con su, o sea, perdón, ayudó a Senshin a confrontar esa parte traumante de su pasado. Y consolarlo de esa memoria tan horrible, porque vamos a estar conscientes, es una memoria horrorosa. Me pareció honestamente muy bonita. Entonces, el anime básicamente termina, la primera temporada termina con ellos simplemente siguiendo bajando en la mazmorra, yendo más profundo todavía, porque quieren eventualmente encontrarse con el mago loco porque ellos creen que él es la única persona capaz de separar a Fallen. Y también en ese momento nos cuentan que hay una subtrama con unos elfos, porque resulta que unos elfos vinieron del reino de los elfos, para la redundancia, a investigar la mazmorra. Pero resulta que parece que estos bichos son como el Estados Unidos de ese país, de ese mundo, que es como que a donde llegan quieren tener autoridad militar y poder y chinga su madre todo de todo. Entonces son bien impertinentes. Y hay una subtrama ahorita, o sea, el anime de la primera temporada terminó con que va a empezar un pedillo con esos elfos. Así como también hay otro personaje de un tipo, un aventurero que honestamente se parece mucho a Casca de Berserk, pero en este caso es hombre, que ahorita de verdad no recuerdo el nombre y se me olvidó buscarlo cuando estaba haciendo la hoja de información para el anime, para este capítulo. Se me olvidó buscar su nombre, pero el punto es que este personaje también me parece muy interesante porque él oscila muchísimo entre ser un antihéroe y un villano, porque el tipo puede ser muy buena gente con algunas personas y un maldito psicópata para otras cosas. Entonces, al final de cuentas, nunca te queda claro
si él de verdad está abogando por Laios y su grupo o si los quiere joder. Eso nunca te queda del todo claro y por eso me gusta ese personaje, porque cada vez que aparece trae siempre el caos a la escena. Y digo que trae el caos a la escena porque no sabes bien qué va a pasar, no sabes bien qué va a hacer. Él siempre está ahí para crear la expectativa. Lo que pasa es que, si bien es cierto que ese personaje me pareció muy interesante, no le hablé tanto de él en este capítulo porque, si bien es cierto que ya nos dieron una breboca de cómo es él y nos mostraron a su equipo de aventureros y todo eso, todavía no nos han mostrado tantos de sus intenciones. Es decir, él nos ha dicho qué piensa y nos ha dicho qué quiere hacer. O sea, literalmente lo dice en un monólogo interno. Pero yo quiero verlo hacer cosas. Es decir, yo quiero ver o sea, si de verdad sus acciones van a ser correlevantes, van a contrastar o van a ir acorde con lo que él ya estipuló que piensa o que quiere hacer o lo que sea. Entonces yo por eso no le di tanta importancia todavía porque yo lo quiero ver en acción. Es decir, yo no quiero teorías, yo quiero práctica. Bueno, hubo un momento de práctica cuando Fallen Dragón los atacó, que el bicho intentó matarla y no pudo, y de hecho lo mataron y después lo revivieron, que esa escena me gustó mucho. Estuvo bien sangrienta y bien hecha, pero de nuevo, es un personaje muy interesante que tiene mucho potencial, pero yo espero que en la siguiente temporada, que afortunadamente anunciaron la segunda temporada, señores, sí hay segunda temporada de Don John Messi, sí se viene, sí se viene segunda temporada de Don John Messi, el año que viene, creo, en el 2025. Entonces la estoy esperando con ansias, eh, porque yo siento que la historia va a seguir avanzando de forma muy positiva. Es un anime que me gustó mucho, es extremadamente entretenido. Si eres una persona que vino a Don John Messi buscando un anime del todo totalmente serio, puede que te desilusione un poco porque, como digo, tiene tanto partes serias como partes ridículas, que las tienen una muy buena balanza, pero hay gente que simplemente no le gusta que un anime serio, por ejemplo, tenga escenas ridículas y me parece totalmente comprensible, es perfecto, simplemente que yo siento que Don John Messi lo hace perfecto, o sea que el punto no es que existan las dos cosas en una misma historia, sino que existan y las sepan usar. Porque esa es la cuestión. En el caso de Don John Messi, existen las dos cosas y funciona porque la autora es una puta genio y la sabe usar. Entonces, sabe usar los recursos narrativos para que la historia funcione con esos dos elementos juntos. Así que es una historia que comienza un poco ridícula, pero eh, avanza poco lento pero seguro y da muy buenos, es decir, cada vez que avanza son muy buenos pasos, es decir, son pasos sólidos, no son pasos a medias. Y entonces, la verdad no tengo mucho más que pueda decir de esta obra, es muy buena, me encantó, fue uno de mis animes favoritos por lo que he visto por lo menos en los últimos 5 años, podría decirse. Eh, Porque, a ver, de los últimos años, así, animes que me hayan marcado muchísimo. En los últimos, vamos a ponerle 2 años. Sí, los últimos 2 años, 2, 3 años. Que ojo, algunos de los que voy a nombrar ahorita, no estoy diciendo que salieran en esos 3 años. Estoy diciendo que yo los vi. Porque yo a veces, yo veo animes en emisión, pero también muchas veces veo animes que ya terminaron y entonces simplemente los veo de corrido en mis ratos libres. Em, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle del 2020 para acá, que me marcaran muchísimo. Mira, Tengen Toppa Gurren Lagann, eh, Frieren, Cyberpunk Edge Runners. The Apothecary Diaries me gustó mucho, lo que pasa es que yo siento que Apothecary Diaries hizo lo que hizo Don John Messi, pero al revés. ¿A qué me refiero con que al revés? Porque Don John Messi comienza un poco lento, o sea, Don John Messi es un anime que empieza lento y acelera lento, pero cuando gana velocidad, simplemente se hace cada vez más interesante. Es decir, Don John Messi no decae. Don John Messi solo va para arriba. Un poco lento, pero para arriba siempre.
Mientras que Apothecary Diaries yo siento que empezó muy fuerte, empezó pisando muy duro, tanto es así que The Apothecary Diaries y Frieren salieron más o menos al mismo tiempo, y hubo un tiempo en el que yo decía que The Apothecary Diaries me gustaba más que Frieren, sobre todo los primeros capítulos. Pero es porque The Apothecary Diaries empieza muy duro, empieza muy fuerte y de repente empieza a desacelera. Mientras los capítulos avanzan, The Apothecary Diaries desacelera. Mientras que otros animes como Dungeon Meshi o Frieren, que comienzan un poco lentos, pero cuando aceleran y agarran impulso, no joda, ni siquiera un tanque de guerra los detiene. Son una maravilla. Entonces son animes que requieren un poquito de paciencia, tampoco tanto. O sea, tampoco estamos hablando de, ¡guau! Pero requieren un poquito de que les tengas fe. Requiere que les tengas un poco de fe, pero valen totalmente la pena. Entonces, conclusión, Dungeon Meshi recomendable, 100%. Obra maestra, mira, no, pero sí le doy una clasificación bien alta. Es decir, depende del día que me toque, depende del día que me agarres, le puedo poner 8.5 o 9 de 10, más o menos, dependiendo del día. Pero sí, 100% recomendable, es buenísimo. Yo me he reído muchísimo con Dungeon Meshi, me entretuvo muchísimo. Marcile, me encanta su personaje, me encanta su carisma, me encanta su personalidad, aunque a veces me provoca ahorcarla porque es muy terca, pero me encanta su personalidad, me encanta su actitud, me encanta su personaje. Los demás también son entretenidos, también, sobre todo Senshin. Yo creo que Senshin es mi segundo personaje favorito. Él es muy adorable. Senshin es muy adorable y muy inocentón. Es muy inocentón, es muy chévere. Pero bueno, Dungeon Meshi 100% recomendado, buenísimo. Entonces, vamos a culminar este capítulo aquí. De verdad espero que mis divagaciones les hayan servido de entretenimiento durante esta hora que estuve yo aquí hablando, que espero que mis palabras los hayan acompañado a realizar tareas molestas, ¿no? Puede ser en la oficina, realizando alguna tarea muy automática, en el carro mientras están en el tráfico, mientras están cocinando o haciendo las quehaceres del hogar. Me alegraría mucho, me alegra mucho pensar que mi voz los distrajo un poco durante esos momentos. Porque yo también hago eso con otros podcasts o con otros videos cuando cuando yo hago mis quehaceres de la casa, cuando estoy cocinando, estoy lavando, limpiando la sala y eso, o estoy en el trabajo haciendo procedimientos muy automáticos que no requieren mucha concentración. Em, yo también hago eso, entonces espero de corazón que, como siempre, estos capítulos, este podcast les haya servido de compañía y haya hecho un poco más llevadera, ¿no? Esas tareas o esos momentos que pueden ser fastidiosos. Así que, una vez más, muchísimas gracias por haberme escuchado y de todo corazón espero verlos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho y hasta luego.